Si veo tus ojos, no dudo de lo que me traiga el futuro. Si estás a mi lado, camino confiado. En un mundo lleno de voces, en un mundo frío y sin norte, si escucho tu voz, no tengo temor. Por muy oscura que la noche esté, y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás. Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor. Me das esperanza, proteges mi alma. Es en tus ojos donde encuentro quién soy. Eres mi canción, eres mi pastor, mi Dios. Versículos bíblicos y también como una lección, deberes también. No sé si les puedo mandar deberes, lecciones. Para todos aprender, amén. Todos estamos aprendiendo, sabemos que cada día aprendemos más de la palabra de Dios. ¿Sí? No sé si trajeron esfero o lapicito necesitan para poder compartirles. En la parte superior pónganle sus nombres y sus apellidos. No, mi amor, eso es para... Los que saben escribir. Sí. Sino que ella quería las plumas, pero es con lápiz. Sí, le pueden hacer con lápiz también, no hay problema. A ellos mismos que me vengan los demás. Mande, para mi tía. ¿Qué pasa con mi tía? A ellos mismos, hermano Félix, para que le... Vamos a ir sentaditos a cerrar nuestros ojitos para que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a entender su palabra, ¿amén? Porque sin ayuda del Espíritu Santo de Dios no podemos hacer nada, ¿amén? Bendito Padre Celestial, le damos gracias, Dios mío, por esta preciosa tarde. Gracias por habernos traído el día de hoy, Dios mío, y ahora que vamos a aprender su palabra, Dios mío, como este tema maravilloso que es enfrentando el pecado. Gracias porque usted nos exhorta a través de su palabra, Dios mío, y que seamos, Dios mío, canal de bendiciones para que nosotros podamos también compartir con su palabra a otras personas que no conocen de usted, Dios mío, y que este rema, esta palabra, Dios mío, como dice su bendita palabra, que entre a nuestros corazones, que haga efecto para poder también evangelizar a las personas, a dar buenas nuevas de salvación al que no conoce de usted. Le damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. En la hojita que le entregué, ¿verdad? No está la parte que está acá en la pizarra, si me gustaría que la anoten, por favor, amados hermanos. Primero, el tema, ¿no? El tema dice el pecado. El pecado, ¿sí? Tema, el pecado, ¿sí? Texto, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, amén. Entonces, el tema tenemos es enfrentando el pecado. Ese es el tema base. Lo vamos a encontrar en primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Sí, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Ya, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, encontramos antes de segunda de Pedro, está primera de San Juan, ¿verdad? San Juan apóstol. Ya, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios.
Nos dice la palabra de Dios, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Entonces ya sabemos que el pecado, ¿qué es? El pecado es infracción de la ley, ¿verdad? Es decir, que todos sabemos los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20. Entonces, si nosotros cometemos pecados, voy a hacerlo un poquito más allá para que entre un poquito de aire. Si nosotros cometemos cualquier clase de pecado, pues estamos siendo infractores de la ley, porque estamos violando las leyes o los mandamientos que Dios ya estableció, ¿verdad? Ya. La pregunta es clara, dice, ¿de dónde proviene la palabra pecado? La palabra pecado proviene etimológicamente del latín, que se llama peccatum, que significa falta, delito o también una acción culpable. Eso es de dónde proviene la palabra pecado, ¿sí? Ya sabemos que proviene del latín, que es peccatum, ¿sí? Que significa falta o acción culposa, ¿verdad? Pecado. El pecado tiene estas variaciones o estos conceptos. Estas palabras que ustedes ven aquí son en hebreo, ¿sí? Ya vamos a ver a la luz de la palabra que sí están esas palabras en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no lo vamos a encontrar exactamente como hebreo, porque la palabra que tenemos está en español. Pero si cogemos una palabra en hebreo, sí la vamos a encontrar, ¿verdad? Asai es Génesis. ¿Dónde? Asai, Génesis. Sí, Génesis 26:10. Ya, entonces la palabra, aquí la palabra hebrea se escribe jatá con J, ¿verdad? Pero al pronunciar se dice cajatá. En hebreo, sí. Cajatá, que significa, la palabra cajatá significa es errar hacia el blanco, dirigirse hacia el blanco. Eso significa cajatá, dirigirse hacia el blanco. Eso lo encontramos en Éxodo 20:20. Entonces, pecado es también dirigirse hacia el blanco, pero de una manera errónea, no de una manera directa hacia el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces lo vamos a encontrar en Éxodo. Abran sus Biblias por favor en Éxodo capítulo 20, versículo 20. Nuestro hermano Félix, por favor, para que nos ayude desde ahí en la lectura de la palabra. En Éxodo capítulo 20, versículo 20. Ya. Éxodo 20, ¿verdad? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, la palabra dice así. Éxodo 20, versículo 20. Sí. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Amén. Ya. Ok, gracias hermano Félix. Esa palabra donde dice para que no pequéis, eso es cajatá. Es decir, que en otras palabras, cajatá también significa no pecar, ¿sí? No pequéis o no dirigirse erróneamente hacia el blanco, estamos hablando de un cajatá, ¿sí? ¿Y qué significa cajatá? Es no pequéis o no dirigirse erróneamente hacia el blanco. Entonces, eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 20. Si ustedes podrían de pronto No dirigirse al blanco. dirigirse pero erróneamente, sí, hacia Dios, erróneamente. Sí. Ya, entonces, en el versículo 20, ¿verdad? De Éxodo 20, tenemos la palabra cajatá, es la palabra donde dice en el versículo 20, pequéis, no pequéis. Esa palabra en el versículo 20, pero no sería conveniente que la rayen en la Biblia, pues no, sino aparte en un cuadernito, ahí pongan no pequéis, abajito es cajatá. ¿Sí? Cajatá, no pequéis. No sé si quiero quitar, no. No pensaba que yo iba a traer. Yo quiero con mi cuaderno, pero no lo traigo. Este hermano Félix sí puede facilitarle unas hojitas que están ahí. Ya, hermano. Angelito. Ahí para Ven, Ángel. Ya, entonces
Esa palabra cajatá la encontramos en el libro de Éxodo, ¿verdad? Éxodo 20, capítulo 20. Ustedes subrayan en la hojita donde dice no pequéis. No pequéis significa cajatá, ¿verdad? Ahora la palabra ra, ¿verdad? Que es otra palabra en hebreo, significa todo lo malo. Eso significa ra, la segunda palabra, significa todo lo malo. Es decir, que pecar también es todo lo malo, ¿verdad? ¿Cómo que todo lo malo? Por ejemplo, el oír cosas que no debemos de oír, eso es malo, ¿verdad? Si andamos en caminos perversos o en caminos que a Dios no le agrada, eso también es malo. Si, por ejemplo, vemos algo que no deberíamos ver, por ejemplo, los niños que están aquí, ese Free Fire, eso no deben de ver, o tampoco que presentan, por ejemplo, pornografía, o esas cosas que salen, ¿verdad? O mujeres que salen en la televisión casi semidesnudas, o los hombres semidesnudos, eso quiere decir todo lo malo, se refiere al pecado. Tampoco pueden ver eso, ¿no? Entonces, todo eso es ra. Que ra. Ajá, pero al pronunciar, ese es hebreo, la escritura, pero al pronunciar es como que omiten la H y dice ra. O sea, como que la A suena más superficialmente, ¿no? ¿Verdad? Es como más frágil, ra, como que se va de largo, ¿no? Entonces, esa palabra ra significa todo lo malo. Entonces, es verdad, ¿sí? El pecado es todo lo malo, ¿sí? ¿Por qué es todo lo malo el pecado? Porque sabemos que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás, ¿verdad? Que Dios Jehová lo reprenda en esta tarde, ¿amén? Lo encontramos en 1 Samuel 30, 22. Nuestra hermana Dolores, por favor. Cajatá era prosigo al blanco, ¿no? Sí, cajatá significa proseguir al blanco erróneamente o también significa no pequéis. Ese es cajatá. En cambio, el ra es todo lo malo. Ya, hermana Dolores, 1 Samuel 30, 22. Aquí, 1 Samuel 30, 22. ¿Se alcanzan a ver? No. Sí. Primera Samuel 30, 22. Sí, sí. Entonces todos los malos, perversos entre los que había ido con David, respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Amén. Amén. Gracias, hermana Dolores. Entonces, ¿cuál sería en ese pasaje bíblico que leyó nuestra hermana Dolores en 1 Samuel 30, 22, la palabra ra? ¿Cuál sería ahí? Todo lo malo. Eso, muy bien. Todo lo malo, eso subrayen o lean o pueden escribir la parte, ¿no? ¿Verdad? Un cuadernito. Ya yo puedo decir. Amén. Todo lo malo, eso es ra, ¿verdad? Ya sabemos que todo lo malo es el pecado, amén. Sí. Eso, estamos aprendiendo, amén, amados hermanos. Todo lo malo, entonces, sabemos que, amén, gloria a Dios, todo lo malo es pecado, ¿verdad? ¿Dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. La tercera palabra tenemos pashá, se escribe pashá, pero al pronunciar se dice pasá, pasá. Es como que no está el H, ¿verdad? Pasá, pashá, ya. Aquí vamos a salir también expertos en hebreo. Amén. Hay que aprender, ¿verdad? Como israelita, amén. Cantar en hebreo. Amén. Entonces, es como que no tuviera el H y dice pasá, ¿verdad? Pasá en hebreo significa rebelarse. Sabemos que el pueblo de Israel se rebeló en contra de Dios, ¿verdad? Entonces, ese término pasá significa rebelarse o infringir la ley. ¿Dónde lo encontramos? En 2 de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Sí, va a leer entonces nuestra hermana Mirellita para que lea 2 de Reyes, capítulo 3, versículo 5.
Sí, capítulo 3, versículo 5. Amén. Ya. Palabra de Dios, hablamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Amén. Ya, pero ayuda. Se rebelaba. Pero apura, que ya tiene que hacer. Ya le quería. Algo quiere cariño. A ver, no le leo, hermano. Ya, Segunda de Reyes capítulo 3, versículo 5. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Ok, ¿dónde está el pasado entonces ahí? En rebelarse. Eso, muy bien. Aplauso para ustedes, a ver, muy bien, aplauso, muy bien. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Porque cuando uno predica o enseña, no solamente ustedes aprenden, sino también la persona que predica, ¿verdad? Entonces, pasar significa rebelarse o infringir la ley, ¿verdad? Entonces, miren, ya estamos aprendiendo, ¿sí? Eso se llama hermenéutica, la correcta interpretación de la escritura, y también estamos viendo exégesis. Eso se llama un seminario y sabemos que es costoso, ¿verdad? Pero Dios dice en la palabra de Dios que nosotros lo que aprendemos tenemos que aprender a compartir. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Tenemos que dar de gracia lo que recibimos de gracia, ¿verdad? Entonces no tenemos que ser egoístas, sino compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Ya, entonces, Segunda de Reyes 3:5, ya escribieron que es pashá, que es rebelarse, ¿verdad? Rebelarse, infringir la ley. Muy bien. Ahora la palabra awent se escribe así, ¿verdad? Pero al pronunciar se pronuncia dawent. Dawent en hebreo. Es como que le ponen la D primero, dawent. Dawent. Y se escribe awent. Pero Dawent, ¿cómo escribimos Dawent? La D con la A. Claro, o Da, sea, como que da, ponga güey. la D nomás. Ajá, la D. Como que pones D. Como decir mi nombre. Se escribe Voltaire y se pronuncia Voltaire. Es diferente. Así como Es diferente, sí. Pero Dawent, ¿cómo escribimos? Dawent, diga. No, póngale No, agua. escriba tal como está y entre paréntesis póngale la pronunciación Dawent. Dawent. Pone la D nada más. Sí, Dawent. Hermano Félix, no sé si me puede ayudar con esto para que me dé un poquito más espacio. O sea, poner eso un poquito más allá. Así no se hace. No. Sí, estamos. Allá un poquito. Sí, estamos. Ya, gracias. Ya, entonces ahí es para ver un poquito mejor. Angelito, ¿verdad? Angelito, casi usted lo puede tener hasta un ratito. Ven acá, no es que le gusta estar al lado del hermano. O sí, te puedes cambiar de pronto allá tú y él acá para que... Ya. Entonces, Awen se escribe así, ¿verdad? En hebreo y se pronuncia Dawent. ¿Ya? Entonces, Dawent, ¿sí? Dawent, vamos a abrir en el libro de Miqueas 2:1, ¿sí? Abran sus Biblias en Miqueas 2:1. Buenas tardes. Permiso. Ya, entonces vamos a abrir. ¿Y qué significa Dawen? Dawen significa iniquidad. Eso significa Dawen. Dawen significa iniquidad o dolor. ¿Sí? Miqueas 2, versículo 1. Significa iniquidad. Iniquidad. Dawen significa iniquidad o dolor. ¿Sí? Dawen significa iniquidad o dolor. Y eso lo encontramos en Miqueas capítulo 2, versículo 1. A ver, nuestro hermano, él sí sabe leer, ¿verdad? La hermana María, sí, él sí sabe leer, ¿verdad? Sí. Ya, entonces para que nos lea. Toma, lee acá. Sí, en Miqueas capítulo 2, versículo 1. Toma, mamá. Aquí. Sí, Dawen. No, tú no Ah, pones que es la Dawent ahí. Sí, se pronuncia Dawen, que significa iniquidad o dolor. No, pues Ya, lee solamente capítulo 2, el versículo 1 solamente. el número 1. Ajá, el versículo 1. Lo que piensan
iniquidad hay de los que fabrican el mal en sus camas. Cuando viene la mañana lo ponen en obra. Ahora, porque tienen en su mano el poder. Ok, muchas gracias. Entonces, ahí aparece la palabra iniquidad, ¿verdad? Donde aparece la palabra iniquidad, eso es Dawen. ¿Sí? Dawen porque traducido al español significa iniquidad o dolor. ¿Sí? Entonces sabemos que tener iniquidad también es un pecado. ¿Sí? Todo lo que hemos visto, esos son pecados. ¿Sí? Delante de la presencia de Dios son pecados, pero está dicho de la forma hebrea traducido al español. ¿Sí? Lo encontramos en Miqueas capítulo 2, versículo 1. Ahora vemos la palabra, se escribe shaga, pero se pronuncia saga en hebreo. O sea que es como que le quitan la H, ¿verdad? Y dice saga, con la tilde en A, ¿verdad? Por la tilde. Saga. Ajá. Saga. Ajá, saga. Esta palabra, ¿verdad? En hebreo significa errar. Errar significa equivocarse. Entonces, pecado también significa equivocarnos. ¿Sí? Lo encontramos en Números, capítulo 15, versículo 22, nuestro hermano José. Números, capítulo 15, versículo 22. Estamos aprendiendo, amén, amados hermanos. Amén. La gloria sea para Dios. Qué lindo. Hermano Félix, si le puede dar una hojita a nuestra hermana Chaló y nuestro hermano Jonathan. Y estamos viendo un estudio nuevo acerca de enfrentando el pecado. Ese es un estudio nuevo. Y me gustó porque le estaba pidiendo ayuda al Espíritu Santo, ¿sí? Y me gustó porque vienen deberes, se pueden mandar lecciones, ¿sí? Hay una lección. Vete para la casa. A medida que vamos aprendiendo, ahí yo les mando, por ejemplo, 2 deberes y ustedes me lo traen y yo les reviso. ¿Y la de ahorita para ahorita? Ya, todavía no, porque todavía ni entramos a la materia. Estamos entrando a las clases. Recién estamos en introducción. Amén. Lo que sí puedo mandarle de deber. Esta es la primera clase. Sí, recién la primera clase, amén. Sí, entonces lo que sí podría hacer es de deber mandarles cómo usted puede vencer el pecado en su vida. Ese sí puedo mandarle de un deber. Leyendo la palabra. Pero quiero unas 3 líneas. Pero resistió el diablo y yo le digo a vosotros. También, sí. Esa es opinión personal, pues el deber, sí. Ya. Entonces, vemos qué significa saga. Saga o saga significa errarse, ¿verdad? Es cuando uno se equivoca. ¿Se han visto que dice, es que hoy día pequé, pero mañana otra vez volví a pecar, Entonces, eso ya es errar, equivocarse indefinidamente. Sí, ¿no, verdad? Transgresión. Claro, ya sería transgresión, pues sí. Ya sería transgresión. Sino es que no nos metemos muy allá porque recién estamos. Bueno, esa palabra que sale decir chaquichana, ¿qué quiere decir? ¿Cuál No, puede ser el chino que pelea. La película que le gusta ver. La chequiná significa la presencia de Dios. Sí, chequiná es la presencia de Soy Dios. Jackie Chan Sí, chequiná significa la presencia de Dios, amén. Ya, entonces ya vimos, ¿verdad? Números, no han leído todavía, hermano José. No, ya. Números capítulo 15, amados hermanos, versículo 22. Amén. Nuestro hermano Félix, si usted nos puede tomar foto, por favor, hacer un paneo. Es porque tenemos que subir también al canal de YouTube, entonces. Amén. Amén. Números 15, 22. Cuando erraréis, no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés. Lea de nuevo, por favor. Números 15, 22. Cuando erraréis, no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés. Ya, ¿dónde está el saga o saga? En erraréis, ¿verdad? Erraréis, ahí se produce saga.
¿Por qué? Porque sagá significa errar, pero errar al pecado, ¿no? Esa es la palabra. Sí. Sagá, ajá, es palabra, es errar, ¿verdad? Sí, entonces si nos damos cuenta, el significado de la palabra en hebreo aparece en la Biblia, en los versículos bíblicos que estamos viendo. ¿Sí? Ahora vemos la palabra asham, ¿sí? Significa hacer culpabilidad o tener una culpabilidad, ¿sí? Cuando las personas, por ejemplo, se sienten, han hecho algo, ¿verdad? Que de pronto no lo han hecho con mala intención, pero de pronto hay esos días pues que uno hace cosas que no debe, sino deliberadamente. ¿Sí le ha pasado, amados hermanos? Y uno se siente culpable, ¿no? Entonces eso significa asham, ¿sí? Que deliberadamente uno se siente culpable de algo, ¿sí? No sé si los niños acá, por favor, no sé si también les ha pasado, cuando el profesor les dice, usted, niño, usted cogió el lápiz de su amigo, usted le dice, no, pero yo no fui, y verdaderamente sí lo hizo, sino que de pronto le está haciendo una broma al amiguito, ¿no, verdad? Entonces uno se siente culpable porque le van a echar la culpa a su amiguito, ¿verdad? Entonces eso se llama asham, tener culpabilidad. O también cuando alguien se cogió algo en el curso y dice, todos tienen menos tantos puntos, todos no salen hoy de recreo. Y por la vergüenza el niño no confiesa, ya se siente culpable. Sí, ahí dice la culpabilidad, ¿no? Sí, pero es por la conciencia, pues, ¿no? Que uno se siente mal, pues, ¿no? Y gracias a Dios, pues, que Dios permite eso, ¿no? Porque si no, imagínense, nosotros tuviéramos en la vida sin la conciencia, ¿no? Que es la conciencia que nos dice, o sea, el Espíritu Santo, pues sería, ¿no? Nosotros. Puede haber alguien que así queda ya eso, porque también de la vergüenza ya no se declara culpable, ya ahí quedó, nadie sale al recreo. Bueno, uno siente eso porque ya tiene mucha razón, porque no siente culpa de nada. Pero poco a poco se le va enseñando, pues también, la verdad, porque son niños. Ya, nuestro hermano Jonathan, por favor, para que lea Génesis capítulo 26, versículo 10. Génesis capítulo 26, versículo 10. Amén. Amén. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Ya, en Génesis 26, 10. Sí, está bien. Sí. Ya, entonces ahí ya viene la culpabilidad, ¿verdad? Está implícita, ¿verdad? Que dice que hubiese estado con su mujer, ¿verdad? Quiere decir que no es mujer de él, era de otro, ¿verdad? Entonces ahí es la culpabilidad que sentía esa persona, ¿no? También cuando Jonás no quería decir que a quien se veía el Dios vivo y el otro día, no, a mí siempre porque por tu culpa podemos perecer. Ah, sí, antes de tirarlo a la barca. Sí, es verdad, que esa es la culpabilidad. Y muchas veces, amada hermana Mirellita y hermanos, muchas veces esa culpabilidad, por no hablarla y la callamos, a veces es provocación de suicidio. Porque a veces se encierra la persona, ¿no? Y por no culpar a la otra persona está que le da vueltas, le ronda esa palabra y no sabe cómo resolver, pues, ¿no? Ya, entonces ahora tenemos la palabra razá, ¿sí? Es como que la H no estuviera, ¿verdad? Dice razá, ¿sí? La palabra razá la vamos a encontrar en Proverbios 15:9. Razá. Razá, Proverbios 15:9. Razá significa en español el camino del impío. Eso significa razá, el camino del impío. Recordemos que estamos viendo hebreo, ¿sí? Ajá, En hebreo, ¿no? Camino del impío. Sí, camino del impío significa razá. La palabra razá significa camino del impío. O sea, hacia donde va el impío, ¿no? El impío no va a buen camino, pues, ¿no? Sabemos que la palabra de Dios dice que si estamos apartados de Él, nada bueno nos puede pasar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, razá significa el camino del impío. Ya, entonces, nuestro hermano Félix, para que nos lea Proverbios capítulo 15, versículo 9.
Y nuestra hermana Dolores, para que ella mismo nos lea Salmo 58:3. Ya en Proverbios 15:9. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas el alma al que sigue justicia. Ya, ¿dónde está ahí el razar? Camino al impío. Eso, ahí está la palabra impío, ¿verdad? Sí. Entonces ahí nos está hablando la palabra de Dios, el camino del impío o el impío, la palabra ahí mismo es razar, ¿sí? Eso significa razar. Estamos viendo sobre el pecado, ¿sí? Todas estas son derivaciones del pecado. Ya vimos que Razar el camino del impío. el camino del impío, sí, razar. Porque la H no tiene sonido en el hebreo, ¿no? Es H, sí, como que fuera H muda. Se le escribe, pero al pronunciar es como dice razar, con tilde, ¿verdad? Y Roe es pastor. Roe es pastor. Pero que se dice Roe en era Roe En hebreo. termina con H. Termina con H. Roe. Sí. Y en Proverbios 15:9 ya vimos, ¿verdad? Ya. Ahora la palabra ta se escribe ta, pero al pronunciarla se pronuncia tea. 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 Es decir, que la segunda A es como que fuera E al pronunciarla. Y pronuncia tea. O sea, se escribe ta. Ajá. Se escribe ta y se pronuncia tea. 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 Ajá. Sí, sin H y sin A. Eso la tenemos en Salmo 58:3. Ya. Entonces, esa palabra, tea, ¿verdad? Ya vamos a leerla en Salmo 58:3. Salmo 58:3. Sí. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Solo eso dice, 58:3. Sí. Léame de nuevo, por favor. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ya, entonces tea significa descarriarse. Entonces, ¿dónde la encontramos ahí? En Salmo 58:3. ¿Dónde estaría el tea o tea? En apartarnos, ¿verdad? Apartarnos o descarriarnos son sinónimos. Entonces, ahí se produce el tea, ¿verdad? En Salmo 58:3. Descarriarse o apartarse son sinónimos, ¿verdad? Sí, entonces ahí vemos a la luz de la palabra el hebreo con el español. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, pecado es no hacer la voluntad de Dios, es pecado, ¿verdad? ¿Qué significa Hashan, hermano José? La palabra Hashan es sentir culpabilidad, ¿verdad? O tener una culpabilidad. Remordimiento también. La palabra Razá Es camino del impío. camino del impío, muy bien. Tea, Es descarriarse. descarriarse, ¿verdad? O apartarse. La palabra Sagá, Que dice equivocarse, errar. errar, ¿verdad? Errar. Dawen, Iniquidad o dolor. iniquidad o dolor. La palabra Pasá, Rebelarse, infringir la ley. rebelarse, infringir la ley, muy bien. Ra, Todo lo malo. todo lo malo, muy bien. Y Cajatá, Significa todo lo malo. ya, Cajatá significa errar hacia el blanco o no pequéis. Tiene dos terminaciones, Cajatá. Sí, Cajatá significa no pequéis o errar hacia el blanco. Es decir, que se equivoca para llegar al camino pues, de la vida eterna. Pues están siempre en constante pecado, pues, ¿no? Entonces, eso es pecado. ¿Sí? Ya, ahora cojan las hojitas, amados hermanos. Ahora sí, hermano Félix, por favor, ayúdenme.